El 12 de abril del 2002, hace poco más de 11 años, se produjo un golpe de Estado en Venezuela que trató de derrocar a su presidente constitucional. El día 13, el prestigioso diario El País decía que el caudillo errático, refiriéndose a Hugo Chávez, había recibido un empujón. Para el periódico español, Chávez era un autócrata peligroso para su país y para el resto del mundo. El País elogiaba además a los militares golpistas, que habían cedido la presidencia a un civil, nada más y nada menos que al presidente de la patronal venezolana. Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, fue de los primeros gobiernos en reconocer a Carmona, el presidente golpista que venía de presidir la patronal. Y sobre su mayor o menor participación en el golpe se escribieron ríos de tinta. En cualquier caso, aquel fue sobre todo un golpe alentado por los medios de comunicación privados de Venezuela, con el apoyo de medios extranjeros como El País. ¿Se imaginan que en España ganara las elecciones la izquierda y que los militares dieran un golpe de Estado imponiendo a Díaz Ferrán o a Arturo Fernández como presidente? ¿Qué dirían los medios de comunicación privados de nuestro país? Ya decía Curcho Malaparte que el golpe de Estado es un recurso de poder cuando se corre el riesgo de perder el poder. Y cuando los poderosos sienten que pueden perder su poder, la democracia deja de ser un disfraz a la moda. Bienvenidos a Fort Apache. Hoy en Fort Apache hablamos de Estados Unidos y de golpes de Estado en América Latina. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, jurista, miembro de Socialismo 21. Bienvenido una vez más al plató. Bien hallado. Frente a él, Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Muchísimas gracias por volver al plató. Encantado de estar aquí. Nos acompaña también Lola Albiach, periodista una vez más en Fort Apache. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Contamos también con María de Delás, directora editorial del diario Público. Gracias por volver a Fort Apache. Muchas gracias, Pablo. Esta noche se estrena en el plató Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Y cierra la mesa Enrique Santiago, abogado, miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por volver a Fort Apache. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a discutir, pero como saben nuestros espectadores, este programa comienza siempre con En el punto de mira. La Guerra Fría hizo de los Estados Unidos el campeón del mundo libre. Películas y teleseries reforzaron la imagen del país de los sueños y de las libertades, sobre todo en una Europa occidental reconstruida por el Plan Marshall, que supo hacer olvidar a sus sindicatos y partidos socialdemócratas las aspiraciones socialistas que les hicieron nacer. Sin embargo, esta imagen asociada a la libertad contrastaba con el apoyo directo de los norteamericanos a dictadores sanguinarios y a regímenes corruptos, así como con el envío frecuente de los marines allí donde la voluntad del tío Sam no era respetada. Si hubo una región del mundo que conoció el rostro más hostil de la política exterior estadounidense, esa fue América Latina. Para algunos, aquella política hostil a la democracia no terminó con el fin de la Guerra Fría, sino que ha llegado a nuestros días. Hoy en Fort Apache nos preguntaremos qué retrato se ajusta más a la política exterior estadounidense para América Latina, promotor de las libertades o de los golpes de Estado. Ya lo señalaban nuestros guionistas, Estados Unidos fue un referente mundial para muchos países de defensa de las libertades, de defensa de la democracia. La primera pregunta que lanzo a los 6 en regla del minuto: ¿se ajusta esta imagen con su política exterior en América Latina? Empiezo contigo, Manolo, un minuto. Creo que no. Realmente creo que ligar Estados Unidos y la democracia en América Latina diría que es absolutamente contrario a la verdad histórica. Esto es muy significativo, un dato que yo creo que es esencial, sin el cual no se entiende muy bien lo que pasa en Estados Unidos y su relación con América Latina. Y es que el nacimiento de Estados Unidos nace también como poder imperial e imperialista. O sea, así ha sido. O sea, no hay que hablar solo de la Guerra Fría, ¿no? Su propio nacimiento, su desarrollo, no solo tenía un destino manifiesto para imponer su destino en el conjunto de América Latina y en el mundo,
sino que se hizo a costa de los pueblos originarios del país y a costa, y sobre todo, de México. O sea, es decir, nos encontramos ante un país que se va construyendo como potencia imperial en un sentido formal unas veces e informal otras veces. Se acabó el tiempo, muchas gracias Manolo. Rubén, tu minuto. Bueno, en el caso de Estados Unidos, sí que tiene razón Manuel cuando se refiere a cómo se va construyendo Estados Unidos, y arranca pues con la doctrina Monroe de América para los americanos, donde va a hacer una construcción teórica de sacar a las potencias europeas del continente americano y convertirse Estados Unidos en un referente para el continente americano. Un referente pues que inicialmente sí tiene como modelo la democracia liberal. Y ya pues con el transcurso del siglo XX nos vamos a encontrar primero en un contexto de Guerra Fría que va a complicar extraordinariamente la expansión de la democracia liberal, que es el objetivo de Estados Unidos, y será una época muy compleja en la que Estados Unidos, por razones de la Guerra Fría, bueno, pues tendrá que hacer una suerte de alianzas indeseadas e indeseables. Muchísimas gracias, Rubén. Lola, adelante. Bueno, por no retrotraernos a comienzos del siglo XX y la doctrina Monroe, a partir de los 50 yo sí que creo que Estados Unidos concedió a esos ejércitos latinoamericanos un papel central en el destino de esos países, y que en algunos momentos alentó, si no bendijo a posteriori, golpes de Estado que fueron muy cruentos. Pero también es verdad que al final, en las últimas décadas del siglo XX, Estados Unidos también fue la clave para desarmar algunas de esas dictaduras que se habían organizado. A mí, a futuro, me preocupa más el futuro de esos ejércitos, porque han perdido un poco su rol y son una cierta amenaza latente para esas democracias que yo creo ya consolidadas en América Latina. Gracias, Lola. María. Yo tampoco, para no retratarnos a lejos, me parece que vale la pena referirse un poco a la política exterior actual, la de Obama, que suscitó muchas esperanzas. Sin embargo, hay un asunto bien concreto que representa o que resume muy bien o que sintetiza muy bien, me parece, en qué consiste la política de Estados Unidos en la región y en el mundo entero, que es Guantánamo. Guantánamo no solamente representa, el incumplimiento de un compromiso, digamos, que es una de las ilusiones que generó la política exterior de Estados Unidos, que Obama se comprometió a cerrarlo, no lo ha cerrado. Además, se violan constantemente los derechos humanos. Además, en estos momentos, me parece, de concluir una huelga de hambre de presos de Guantánamo. Hay peticiones en Estados Unidos que se repiten constantemente de cierre de esa central, y me parece que resume, y para acabarlo de redondear, se sitúa, es uno de los tantos sitios de América Latina en donde Estados Unidos tiene emplazadas militares, ¿no? Una base militar en territorio extranjero ocupado. Muchísimas gracias, María. Jaime, tu minuto. Bueno, yo creo que se puede decir que la historia de Estados Unidos es la de un imperialismo ascendente frente a los declinantes a lo largo del siglo XX, que lo que tiene es una vocación geopolítica y geoeconómica de expansión, es decir, no tiene fronteras en el espacio vital que quiere abarcar, porque tiene siempre y cada vez más una vocación global. Entonces, en ese marco, claro, las libertades políticas o las instituciones de democracia liberal están siempre subordinadas a la libertad económica, a la posibilidad de libre movimiento del capital estadounidense por todo el mundo, ¿no? Por eso, cuando ha necesitado golpes de Estado, no ha tenido ningún inconveniente en buscarlos, ¿no? Y claro, quizás lo más simbólico fuera el golpe de Estado de Chile, con todo el cinismo que expresó Henry Kissinger en aquellos tiempos, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Tu minuto. Sí, yo creo que la democracia de Estados Unidos es incompatible con la libertad y la democracia en el resto del mundo. Creo que eso se acreditan con los hechos, ¿no? Creo que su origen está, bueno, pues ellos desde siempre se han creído un pueblo privilegiado, han querido una democracia solo para su país, la mentalidad peregrina, ¿no? De pueblo, los primeros peregrinos, de pueblo elegido por Dios para una misión histórica, y como eso es fundacional, pues en primer lugar tuvieron que ocupar todo el territorio que pudieron a costa de México, a costa de los pueblos aborígenes, y luego, bueno, ellos han hecho una construcción claramente, y en eso desde luego son muy claros, de
derechos solo para ellos en contraposición a los derechos del resto de pueblos, ¿no? Han no solo auspiciado golpes y legitimado la utilización de la tortura de una forma sistemática, sino que en la práctica todos los ejércitos de América Latina los han subarrendado, ¿no? Durante muchísimo tiempo los han hecho delegaciones suyas para aplicar sus políticas, ¿no? E igual que han hecho en América Latina, han intentado hacer en otros continentes y lo han podido hacer en muchas ocasiones. Se acabó el tiempo. Yo os quería plantear una cuestión. En este programa presumimos de tertulia política seria. Lo que está claro es que lo que ha impulsado siempre Estados Unidos en su política exterior, más allá de consideraciones morales, es su interés nacional. Lo que pasa es que el interés nacional de Estados Unidos no siempre es compatible con la democracia. Os haré una pregunta que pretende ser polémica. ¿Qué sentido tiene incluir una categoría con todas esas cargas valorativas como la democracia para entender las relaciones internacionales? Empiezo contigo, Rubén. Vamos a ver, como he dicho antes, Estados Unidos sí que de verdad tiene un modelo que es la democracia liberal y es el modelo que le gustaría extender y que se produjese la mayoría de los actores de la sociedad internacional. Pero hay un periodo, que es el periodo de Guerra Fría, donde hay una lucha por un modo de vida. Y en ese momento sí que es verdad que Estados Unidos va a renunciar al principio que ahora se aplica, y aplicaba ya también con la administración Bush, de pueblos por delante de gobierno. Sin embargo, en Guerra Fría, cuando tú tienes un enemigo como la Unión Soviética, que no hace ninguna pregunta y se comporta como se comporta donde quiera que aparece el comunismo o el socialismo, entonces Estados Unidos se va a encontrar, en el caso de América Latina, pues con alianzas indeseadas e indeseables, que respondían, por ejemplo, al artículo de Jane Kirkpatrick de la administración Reagan, que decía dictatorships and double standards. Decía, evidentemente no lo estamos haciendo realmente bien en el sentido de tener que apoyarnos en algún régimen dictatorial de Latinoamérica, pero no podemos dejar que caigan en manos de nuestros enemigos, porque esto desequilibraría la Guerra Fría en favor de nuestros enemigos. Pero cuando termina la Guerra Fría, realmente, como ha dicho antes María Dolores, sí que Estados Unidos va a contribuir en impulsar procesos democratizadores en América Latina y obliga, por ejemplo, a Pinochet a hacer un referéndum que pierde y por el que se tiene que ir. Y sí que desde entonces el impulso de Estados Unidos es impulsar, promover la democracia y establecer tratados de libre comercio que benefician también a sus contrapartidas. Entonces yo creo que no renuncia a la democracia y sí que es verdad que en ese periodo de Guerra Fría se producen esos double standards. Jaime. Bueno, el problema es que utiliza a la URSS como enemigo con una vocación expansionista similar a la que quiere Estados Unidos, ¿no? Pero si recordamos el golpe de Estado en Colombia en el 48, después del Bogotazo, ¿no? O contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 54. Bueno, no me dirías tú que detrás de esos personajes estaban el movimiento comunista internacional o la Unión Soviética. La Revolución Cubana se hizo a pesar de la Unión Soviética, ¿no? Y del Partido Comunista. Es decir, el problema es que luego, claro, es decir, lo que hace Estados Unidos ya a partir de los 80 es sustituir el papel de los ejércitos por el neoliberalismo, la deuda externa y el nuevo papel que juegan las instituciones financieras internacionales, ¿no? Es decir, sustituye, digamos, la coerción militar por la coerción económica, ¿no? Por la represión financiera de las instituciones financieras internacionales y del propio Estados Unidos, ¿no? Y claro, hombre, no me digas tú a mí que en Chile, por ejemplo, pues también es el comunismo el que aparece ahí como la fuerza principal. Es decir, lo que hay es eso, construirse un enemigo que pueda servir para generar cierto apoyo social a sus proyectos, pero en realidad lo que está buscando es eso, digamos, consolidar su hegemonía geopolítica y geoeconómica en una región que considera su patio trasero.
Yo lo que quería decir, no, es que a mí me parece que Estados Unidos siempre tiene en todo caso una excusa, ¿no? Porque ellos realmente sí que cultivan una democracia en contraposición a la democracia en el resto del mundo, ¿no? O en el resto de América Latina por lo menos, ¿no? Primero fue la doctrina Monroe, luego fue la doctrina de seguridad nacional, ahora es la doctrina de la guerra contra terroristas, y ellos no tienen problemas en sacar las películas de Hollywood. Esta última de la muerte de Bin Laden, pues ahí claramente ellos muestran cómo ellos por la democracia torturan a quien haga falta torturar sin ningún tipo de problema. No siempre hay una excusa para privar o limitar a otros pueblos de sus derechos, ¿no? Una absoluta falta de respeto a las decisiones soberanas de otros pueblos, y yo creo que tiene mucho que ver también con una política de desinformación muy extendida dentro de los Estados Unidos, con el fin de generar ese miedo a ese enemigo externo que permite efectivamente cohesionar a la sociedad norteamericana desde el desconocimiento palmario en su inmensa mayoría de las relaciones internacionales, ¿no? Y del respeto a los derechos entre los pueblos, ¿no? Yo de todos modos quería introducir un poco de dispersión en la discusión. ¿Qué más le gustaría a Estados Unidos que poder controlar así, como quien dice, venga, haced esto y ya, funciona? Es decir, eso no ha sido así. Una cosa son los intereses y las políticas que Estados Unidos ha desarrollado, coincido contigo en que esos han sido los periodos, y otra cosa es lo que ha pasado en América Latina. Entre otras cosas también porque, aunque en una primera mitad del siglo XX efectivamente todavía funcionaba la doctrina Monroe, y el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala fue claramente porque estaba la United Fruit Company y había que defenderla, a partir de los 50 ya no tiene que ver con eso, y además ya está Cuba ahí con una revolución. Entonces hay una combinación más compleja entre promover el desarrollo, cierto reformismo, incluso desde las plataformas de los ejércitos latinoamericanos, o alentarlo o no reprimirlo. Bueno, esos reformismos van contra Estados Unidos. En algunos casos, a veces, en algunos casos, en otros fueron alentados por el propio Estados Unidos. ¿Cuál? Te puedo decir varios en Centroamérica, y de hecho, en cuanto se empezaron a pasar de la raya, ahí se acabó el reformismo también. Y yo quería decir eso porque nos olvidamos que los ejércitos en América Latina, en la segunda mitad de los 50, cuando Estados Unidos ya ha decidido, después de Vietnam, que no va a mandar soldados in situ, y que lo de las invasiones se reduce a Granada y poco más, los ejércitos latinoamericanos son un auténtico poder dentro de los países. ¿Y dónde se forman? Y más de una vez acaban siendo un Frankenstein para Estados Unidos. Y más de una vez también yo he visto cómo Estados Unidos evitaba que hubiera golpes de Estado, porque no tenemos la lista de los que evitó, que también los hubo. Cuando empieza a haber presidentes civiles progresivamente en casi todos los países, y cuando hay finales de conflictos negociados entre guerrillas y gobierno, y cuando hay investigación del pasado de violaciones a los derechos humanos, más de una vez tiene que funcionar el teléfono ese de Washington de si das un golpe de Estado te quito la ayuda, y eso me lo han contado a mí los propios militares. Y eso lleva a una situación mucho más curiosa, y es que cuando empieza a haber desestabilización o intentos de involución en los ejércitos, y eso empieza a ocurrir a finales de los 80, empieza a haber un fenómeno todavía más surrealista, que es el de los civiles metidos a dar golpes de Estado. Caso de Fujimori, exitoso, caso fallido de Serrano en Guatemala. Entonces, ¿por qué este papel tan central de los ejércitos? No solo porque Estados Unidos los formó o los diseñó, porque a diferencia de España, donde fue la Iglesia, en América Latina fue el auténtico ascensor social el ejército. Era la única institución por la cual alguien de origen humilde podía llegar muy alto. Rubén, Manolo y María. Estaba Manolo antes, ¿eh? Pues Manolo, muchas gracias. Poneos. Hablad. No, yo en general yo creo que es siempre muy complicado mezclar en la política norteamericana, entre comillas, la ideología en un cierto sentido. Norteamérica tiene intereses geopolíticos y geoestratégicos decisivos a los que subordina todo. Y si algo tiene Estados Unidos es coherencia geopolítica. Seguramente habría que discutir ahora si la tiene ahora o no. Esa es una discusión que Brzezinski la está planteando con mucha fuerza. Pero Estados Unidos lo ha tenido claro siempre, ¿no? Spigman, Mahan, todos lo han, Kissinger, todos han definido muy bien lo que quiere Estados Unidos en el mundo, pero sobre todo lo que quiere en América Latina. América Latina tiene el América Central y el Caribe, que es, como decía Spigman, de absoluta competencia norteamericana, que no lo van a nunca a dejar a un lado. Desde México hasta Venezuela, todo es submediterráneo,
ahí van a estar y no van a consentir jamás ninguna intervención. Hay una segunda cosa que se suele olvidar, que me interesaría para hablar luego de Brasil, que me interesa mucho en este respecto con respecto a Estados Unidos, que sería lo que Spitman, por ejemplo, consideraba de lo que pasaba en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica decía que había un problema. Para ello, Sudamérica era A, B y C, que era Argentina, Brasil y Chile. Consideraban que el problema de fondo es que algún día se pudieran unir, y si hubiera una unidad de Sudamérica en torno a esos tres grandes países, la única posibilidad, lo dice Spitman, que murió en el 43, la única posibilidad es la guerra. O sea, Estados Unidos tiene con toda claridad, tiene en América Latina no su patio trasero, sino su zona de expansión geoestratégica, y no la va a compartir. Y yo creo que eso sería bueno que lo viéramos. ¿Por qué? Porque le podemos echar ideología y decir, bueno, es que era el peligro soviético, pero ¿qué pasó desde el principio hasta todo el siglo XIX? La permanente presencia militar de Estados Unidos, los golpes de Estado, la intervención en casi todos los países de América Latina, intervino directa o indirectamente, el comerle el territorio a México. O sea, toda la historia del siglo XIX de Estados Unidos es una permanente expansión y reclamar lo que yo acabo de decir antes. Luego, si empezamos, ¿cuándo empieza a ser la influencia soviética peligrosísima en Estados Unidos? ¿Cuándo? A partir del 17, pues ir contando todas las intervenciones que ha habido, y está claro que Estados Unidos lo que tiene es un diseño imperial en una competencia mundial, y en esa competencia mundial Estados Unidos iba a sacar su provecho, y lo que sabe hacer muy bien Estados Unidos es echarle ideología, es decir, legitimar eso, olvidando que una cosa que tiene mucha importancia, la doctrina militar norteamericana, geopolítica norteamericana, está muy unida al racismo y a la superioridad blanca. Sin esto no se entiende muy bien lo que está haciendo Estados Unidos y lo que pensaban sus dirigentes en el siglo XIX y parte del XX, ¿no? Bueno, esto lo que nos lleva es al concepto primero de imperio y luego ya de hegemonía. Evidentemente, Estados Unidos se explica desde que nace por el concepto de la hegemonía, estar en posesión de la hegemonía, y va arbitrando su política exterior en torno a este concepto. Defiende su interés nacional, que a medida que van transcurriendo los años se convierte ya en un interés global. Pero el concepto de hegemonía lo que tiene es que no puedes permitir el ascenso de potencias que puedan disputarte esa hegemonía en el escenario internacional, y mucho menos te puedes permitir, que es el momento tras la Segunda Guerra Mundial, el periodo de Guerra Fría, te puedes permitir perder en una lucha, en una batalla donde se cuestionaba la forma de vida. Si Estados Unidos perdía, ganaba la Unión Soviética, con lo que esto significaba respecto a la privación de libertades. Donde quiera que apareciera la Unión Soviética, el socialismo, el comunismo, se implantaban dictaduras terroríficas. Y entonces Estados Unidos no puede perder la Guerra Fría, porque si pierde la Guerra Fría va a perder la hegemonía y su modo de vida será suplantado por algo completamente ajeno. Y también, bueno, coincido mucho con lo que ha dicho María Dolores, como que Estados Unidos también ha sido principalmente una fuerza del bien, ha sido una fuerza que tendía a la bondad, que ha frenado múltiples violaciones de los derechos humanos, que ha derrocado y ha quitado de en medio a dictadores. Y también un aspecto, fijaros, que es muy importante, ha mencionado María Dolores, decía, no, cuando restringen su presencia militar, es que ahí casi pierde la Guerra Fría, claro. Con la administración Carter, un desastre de principio a fin, con nuestro amigo Brzezinski en medio. En América Latina fue un periodo exitoso. No, precisamente vienen de la experiencia de Vietnam, viene el aislamiento, nos retrotraemos a nuestras fronteras, y es cuando aprovecha la Unión Soviética para implantarse en América Latina. Y es cuando Carter, en un hecho inaudito, da la bienvenida al gobierno sandinista. Y claro, le devolvieron el favor instaurando una dictadura
socialista en Nicaragua, totalmente contraria a los intereses. La dictadura que perdió unas elecciones. Incluso se dejaron el gobierno cuando perdieron las elecciones, ¿no? Esa dictadura terrorífica. Perdón. Con una contra que fue condenada por el Tribunal Internacional de la Nicaragua llega al poder, lleva al poder con una insurgencia contra Anastasio Somoza, por supuesto, se implanta durante... Era su hijo de puta. Sí, esto lo dice, bien decía. Se implantan durante 10 años y solo por la presión de Estados Unidos, que apoyaba la contra nicaragüense, el dictador Daniel Ortega se ve obligado a convocar un referéndum y abandona el poder cuando pierde con Violeta Chamorro. Es que es así. Las elecciones, María. A mí lo de Nicaragua, me parece realmente extraño, digamos, una dictadura de 9 comandantes, cosas así, es una cosa extraña. Lo que me parece que digamos, antes decía María Dolores sobre la posibilidad de que sobre si la política exterior de Estados Unidos, en cierta medida ellos no consiguen que se aplique aquello, se cumplan sus designios en política exterior. No siempre. No siempre, pero digamos que lo que sí ha cambiado ahora radicalmente es de unos años a esta parte. Exactamente. Yo creo que Estados Unidos no es lo que era, su modelo de dominación está enfermo, no le sirve, ya no vale. Está fracasando, digamos, y adopta unos tonos con Obama bastante más suaves, incluso también en lo que referías de lo tradicional, el racismo en Estados Unidos, también evidentemente Obama está, porque cuenta con el apoyo de prácticamente el 90 y tantos % de la comunidad afroamericana de Adaos Unidos, y también además con como el 70% de la comunidad latina, y además se corresponde con un cambio en América Latina, en bastantes países de América Latina, lo cual no significa que se produzca un cambio radical en su política exterior. Digamos, la pasividad con la que asiste, el silencio con el que asiste Estados Unidos al intento de golpe en Ecuador contra el presidente Correa, la destitución... Pasividad, por utilizar un término suave. La destitución de Fernando Lugo. El papel ya decía Honduras. Digo, esto es lo que iba a decir. En Honduras el papel activo. El retorno de la cuarta flota. El problema es que hay una cosa que señalaba, ahora te doy la palabra, Manolo, que señalaba antes Jaime, que citaba a Roosevelt cuando dice: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Digamos que eso yo no estoy de acuerdo en que el fin de la Guerra Fría, digamos, que acabe con esa tendencia. Y el caso de Honduras e incluso el caso de Venezuela es más que llamativo. Donde el presidente Zelaya inconstitucionalmente se intentaba hacer con el poder. No, perdona, iba a convocar un referéndum. Él no tenía la competencia para hacerlo. No tenía la competencia para hacerlo. Por lo tanto, se justifica un golpe de Estado. Bueno, en todo caso... el golpe de Estado lo está dando Zelaya. No, pero vamos a ver. Y entonces acude Micheletti a restablecer la legalidad. El problema es... yo nunca que Zelaya no tumbe la Constitución para empezar ya el camino hacia Alba, que el problema es, tú que eres un especialista en temas en relaciones internacionales, el problema que tendríamos que discutir ahora, aparte de la ideología que tú le echas a la fuerza del bien frente a las fuerzas del mal, aparte de eso, que es poco extraño que un especialista en relaciones internacionales meta esos instrumentos cuando habla nada más y menos que las relaciones internacionales de una gran potencia político-militar como Estados Unidos. Pero aparte de eso, para mí lo fundamental es ahora entrar en lo siguiente. Entre comillas, esa moderación que tú dices que tiene Estados Unidos es el producto de la fuerza del bien que ejerce poderosamente la administración norteamericana, o es más bien que el mundo está cambiando y ya no lo pueden controlar como lo controlaban antes. Es que en Honduras... yo creo que ese es el problema. Es decir, y eso, lo más significativo de esa historia, a mi juicio, es que por primera vez, desde la doctrina Monroe, en sus distintas versiones, América Latina, su patio trasero, es un continente en disputa. Y lo es en disputa al menos por 3 razones, que yo creo que es muy importante en esto que estamos discutiendo. Una primera razón es que otras potencias tan malas como la Unión Soviética, o sea, Rusia, China, etcétera, están con cada vez más presencia en América Latina. En segundo lugar, ha habido procesos enormemente
cuestionadores de la hegemonía norteamericana, que lo acabamos de nombrar, y luego hay un tercer elemento que es absolutamente nuevo, que es que por primera vez en América Latina está existiendo una potencia regional con vocación también imperial, que es Brasil. Es decir, todo eso está cambiando a Estados Unidos y ya se puede decir que ya no se puede intervenir como antes. Hay una situación donde Estados Unidos ya no tiene la fuerza, ni la hegemonía, ni el poder económico suficiente para intervenir de la misma manera. Por eso actúa con métodos más informales, o como decía muy bien Jaime antes, tiene otro instrumento asimétrico, de guerra asimétrica, como son los instrumentos financieros que Estados Unidos está usando a la perfección en este momento, ¿no? Jaime y Lola están pidiendo la palabra. Vamos, yo creo que esto del discurso ideológico de la democracia, la libertad y demás, claro, no toca, porque estamos hablando de América Latina, pero donde queda completamente desvelado es en el Gran Oriente Medio, ¿eh? Es decir, ahí lo que funcionan son los intereses geoestratégicos, y ahí lo que ha hecho Estados Unidos siempre ha sido apoyar a dictaduras, ¿eh? Dictaduras ultraabsolutistas, ¿no? Que es decir, ahí no tiene ninguna credibilidad ese discurso. Pero en fin, volviendo a América Latina, yo ya digo, yo creo que hay que recordar la enmienda Pratt. Es decir, Estados Unidos salva a Cuba frente a España, pero mete en la Constitución cubana un artículo que le permite el derecho de intervención, ¿eh? En 1901, si no recuerdo mal. En 1903 en Puerto Rico lo mismo. Es decir, y además va imponiendo a América Latina el modelo de república presidencialista. Es decir, una democracia plebiscitaria, que luego se la ha vuelto en contra en algunos países, ¿no? Y claro, evidentemente, en un contexto de subdesarrollo económico dependiente de Estados Unidos, de la mayor parte de estos países, que lo que hace es, claro, generar estados con una dominante coercitiva, para ser un poco gramsciano, o coerción, digamos, como decía Gramsci, pero al revés, ¿no? Una coerción sin hegemonía, investida de hegemonía, ¿no? Es decir, entonces, claro, con una imposibilidad, además con ese modelo presidencialista, de consolidar partidos con modelo norteamericano, europeo, es decir, bipartidismo fuerte, para entendernos, ¿no? Y por lo tanto, claro, el partido militar juega un papel clave cuando entran conflictos, cuando los pueblos se levantan, ¿no? Rubén, y pasamos a vídeo. No, pero evidentemente yo no digo que la democracia en sí sea el objetivo, sino que es un efecto colateral de su acción exterior. Evidentemente que en Oriente Medio y en otras muchas regiones del mundo, en Guerra Fría y después de Guerra Fría, se apoya en regímenes detestables. Pero aquí es donde las cosas han cambiado radicalmente desde el final de la Guerra Fría. Y vuelvo a repetir el artículo de Jan Kirkpatrick del Double Standard, y me referiré a otro artículo de Condoleezza Rice, que habla sobre cómo ha variado, dice, Rethinking the National Interest, y dice, evidentemente hemos cometido errores, hemos puesto por delante a gobiernos en vez de a poblaciones. Esto tiene que cambiar, y vamos a poner ahora en nuestra administración por delante a los ciudadanos, por delante de los gobiernos, y hace la reflexión de estos regímenes que evidentemente son detestables en el caso de Oriente Próximo, diciendo, lo que no podemos permitir es que estos gobiernos caigan en manos o sean penetrados por nuestros enemigos. Pero junto a esta acción haremos otra, la de promover constantemente reformas democráticas y mejoras en derechos humanos en estos países. Y en Oriente Medio sí se está apreciando esta política. Sí se está apreciando esta absolutamente enternecedor. Ahora seguimos discutiendo de esto. Vamos a ver qué nos tienen preparado los chicos de Zapping Apache. Chile había disfrutado durante 41 años ininterrumpidos de un régimen democrático que estaba siendo derrocado por medio de la violencia. No estamos implicados, señor Horn. Nuestra postura es completamente neutral. Eso es mentira, señor embajador. Todavía el capitalismo usará algunas oligarquías de algunos países para esta clase de golpes. Es obvio que tiene usted un concepto equivocado de nuestro papel aquí. ¿Cuál es su papel aquí?
además de apoyar a un régimen que asesina a miles de seres humanos. Son más de 30 los periodistas asesinados desde el golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Hay más de 3.000 empresas norteamericanas que comercian aquí. Y esos son intereses norteamericanos. El presidente Fernando Lugo empezó a cambiar la política agraria y ahí viene los terratenientes para hacer un golpe. Defendemos la conservación de un modo determinado de vida, que es el nuestro. Tal vez por eso no hay nadie ahí fuera. Hay un elemento interesante que señalaba antes Manolo, la cuestión de la coherencia, es decir, si los medios que pone Estados Unidos en función de sus intereses operan o no. Esto se lo cuestionaba incluso un liberal como Michael Mann cuando hablaba de su imperio incoherente y decía lo que han hecho los neoconservadores en Oriente Próximo no les está sirviendo, ¿no? Esto lo discutíamos en el programa que hablábamos de los neocons, cómo de alguna forma Saddam Hussein había sido el instrumento de los norteamericanos para contener a Irán después de haber apoyado históricamente al Shah de Persia y sin embargo en el presente son los amigos de Irán los que están en el gobierno iraquí. En el caso de América Latina, Brasil disputa, le fue mal a Brasil en Honduras pero le fue muy bien en Bolivia, cuando en Bolivia las aspiraciones golpistas de la media luna oriental se encuentran con el veto de Brasil que dice aquí no va a pasar nada. La pregunta es, esta política exterior norteamericana que da bandazos, es decir, la administración Bush apuesta por utilizar el ejército para ponerlo al servicio de los intereses norteamericanos. Obama continúa en cierta medida, pero lo que hace básicamente es replegarse. ¿No es esto una prueba de que Estados Unidos está desapareciendo como primera potencia mundial? Yo creo que lo que hay es una decadencia de Estados Unidos. O sea, yo creo que hay una decadencia de Estados Unidos y del conjunto de Occidente. Lo que estamos viviendo casi, como diría ya, en tiempo real, es una enorme transición geopolítica donde viejos imperios, en este caso Occidente, con su guía Estados Unidos, con lo cual eso explica muy bien la crisis de la Unión Europea, y por otro lado la emergencia de nuevas potencias que le disputan la hegemonía a Estados Unidos. Es decir, pongo un ejemplo para entender lo que estoy diciendo. Hay un grupo de economistas mexicanos y latinoamericanos que han patentado un nombre para llamar a estas viejas potencias. Les llaman países ricos altamente endeudados. O sea, se trata de un hecho fundamental. Es decir, todos estos países, empezando por Estados Unidos, son países que cada mañana tienen que salir al mercado mundial a que alguien le preste el dinero. Se calcula que el 70% del ahorro mundial lo consume Estados Unidos. Son países adictos al ahorro mundial y al dinero extranjero. Si no, no pueden vivir. Claro, eso rápidamente tiene consecuencias militares y geopolíticas de enorme importancia. Es que ya han hecho la guerra, pero la guerra de Irak, según cuenta Stiglitz, ha costado casi $1 billón. Claro, es que tú no te puedes meter en muchas guerras continuamente cuando además nunca se sabe muy bien si las ganas o las estás perdiendo, te cuesta muchísimo dinero y eres una potencia que ya prácticamente solamente es capaz de vivir del dinero que lo prestan. Ese es el orden internacional. Y yo creo que ese mundo está desapareciendo y lo que está emergiendo son nuevas potencias. El problema que siempre tendremos es que hay un gran problema de fondo, que es el desnivel político-militar de Estados Unidos con respecto a los demás. Ese yo creo que es un problema muy de fondo y que tiene que ver con lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Enrique. No, yo creo que Estados Unidos es consciente de que pierde la hegemonía política, pierde la hegemonía económica y le queda la hegemonía militar. Y eso, evidentemente, necesita ponerlo en valor para no acabar siendo una más de las medianas potencias de aquí a un futuro, ¿no? Es obvio que China, si mañana quisiera, pues hundiría la economía norteamericana. Simplemente con sacar a la venta la deuda pública que tiene comprada Estados Unidos generaría un serio problema económico, ¿no? Pero todo esto acompañado de unas actitudes de aislacionismo
en aras además de buscar la inmunidad para esas fuerzas que componen o que le dan esa hegemonía militar, ¿no? No es casualidad, es decir, que alguien, un país que aspira a liderar el mundo, no puede simultáneamente pues, no suscribir el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no haber aceptado desde la Constitución de la OEA que se le aplique la Carta Interamericana respecto al Comité de Derechos Humanos, por ejemplo. El Comité de Derechos Humanos de la OEA no tiene competencia sobre los Estados Unidos, es una cosa absolutamente sorprendente, ni la Corte Interamericana no tiene competencia sobre los Estados Unidos, no ha firmado los protocolos adicionales de las convenciones de Ginebra, no ha firmado la Convención contra la Tortura, es decir, son leyes básicas de la convivencia internacional que evidentemente a cualquier persona sensata le harían desconfiar de un socio o de un aliado así, un aliado que no suscribe ninguna regla de comportamiento, que pretende estar constantemente por encima de las reglas, ¿no? Pues evidentemente es un socio que en cualquier momento va a anteponer sus exclusivos intereses, ¿no? Por eso yo creo que Estados Unidos, en un mundo cada vez más multipolar y más comunicado, pues políticamente su debilidad será cada vez más apabullante, ¿no? Rubén. Bueno, yo publiqué pues creo que el año pasado, un artículo en el periódico de Cataluña que se llamaba El Imperio contraataca, donde pues defendía lo contrario que estáis comentando vosotros, que es que para mí Estados Unidos sí que sigue siendo una potencia hegemónica. No es un imperio, sino que es una potencia hegemónica porque tiene la capacidad de determinar entornos políticos y normativos, apoyándose, como muy bien ha dicho Manuel, en una enorme distancia militar respecto a sus perseguidores o otros aspirantes a la hegemonía, que le permite la configuración de espacios normativos donde no tiene que recurrir al uso de la fuerza, al ejercicio del poder militar. Hacías también una reflexión al respecto. Yo creo que es al revés. El problema de esto es que al final para Estados Unidos el único recurso político acabará siendo la guerra, porque es lo único en lo que continuará siendo hegemónico. Y eso es sumamente peligroso. No, todo lo contrario. Al final el último recurso será ese. Estados Unidos siempre, ¿no? prefiere un entorno de democracias liberales, porque las democracias no se hacen la guerra a las democracias, y en ese entorno habrá un gran negocio la guerra para Estados Unidos. Habrá una configuración. Ese billón de dólares. Lo decía Eisenhower. Que decía Pablo, pues acabó en las empresas de Cheney, de todos estos señores que... Estados Unidos tiene mucho más a ganar en una configuración internacional de democracias donde seguirá siendo una potencia más poderosa que el resto, y entonces se podrá configurar un entorno normativo que va a responder mejor a sus intereses que el actual que tiene ahora. Lola y después Jaime, y ya después pasamos a la regla del minuto. En América Latina los gobiernos de derecha o de izquierda indistintamente se quejan tanto cuando Estados Unidos se entromete demasiado como cuando no se fija en América Latina. O sea, se quejan tanto de la desatención como de la intromisión. Y la verdad es que después de la experiencia de Nicaragua y de Chile, el clamor dentro de la propia sociedad norteamericana era fuertísimo para que Estados Unidos dejara de estar entrometiéndose en un país como Nicaragua, que era pequeñísimo y donde no se jugaba nada. Y hay un vuelco hacia la política del Medio Oriente y hacia el Pacífico, y prácticamente eso se continuó, salvo el paréntesis de Carter, hasta Reagan, después de Reagan hasta Bush, y prácticamente en esa década hay una queja en América Latina, porque será un imperio decadente, pero no una potencia decadente. Media América Latina depende del comercio con Estados Unidos, y los únicos que no dependen desde hace ya algún tiempo o no tienen un comercio prioritario con Estados Unidos prácticamente solo es Brasil y Argentina, y poco más. O sea que sus destinos están interrelacionados. El punto para mí más bien es, yo creo que sí, Estados Unidos dejó de alentar golpes de Estado al final de los 80, y los episodios que habéis contado no fueron una iniciativa propia, aunque los bendijeron por motivos diversos. Pero el problema serio para América Latina es, y sobre todo para los gobiernos de izquierdas, creo yo, que esos ejércitos que son descomunales, desproporcionados, mal armados, con muchos más jefes que indios, metidos en los cuarteles sin hacer nada, aprovechan cualquier ocasión en que hay alguna sensación de desestabilización, porque las élites políticas tampoco son necesariamente una maravilla, y que además las policías que existen en América Latina fueron apéndices de esos ejércitos, con lo cual la seguridad pública
básica de protección del ciudadano, de control de tal, no está claramente en manos de nadie. Entonces, esa indefinición sobre el rol y esa falta de transformación de los ejércitos, en el fondo yo creo que es un desgaste continuo, una amenaza continua de la democracia. Jaime. Bueno, yo sobre esto último matizaría bastante, ¿no? Porque si vemos Venezuela, no son precisamente los militares, ¿no?, los que se están moviendo. Y cuando hicieron el golpe de Estado fue el jefe de la patronal. Tiene narices que al final tenga que recurrirse a que los militares se presenten a las elecciones, como en Perú, como en Venezuela o como en Guatemala, para salvar las democracias. No deja de ser una contradicción. No, depende de qué país hablemos, ¿no? Pero lo que pasó en Venezuela fue... Pero es que ese fenómeno se está dando. Sí, por fortuna por las urnas. Precisamente, pero es por la transversalidad también que hay en determinados ejércitos. Podríamos hablar de Perú, su historia, ¿no? Es que el ascensor social en Venezuela era PDVSA, no era el ejército, ese es el asunto. Claro. Entonces, pero volviendo a esto, yo creo que yo también matizaría, es decir, que yo creo que sí se puede decir que estamos en una transición geopolítica, pero es evidente que ya tú que has citado a Michael Mann, ¿no? Pues claro, Estados Unidos no solo tiene la fuente de poder militar, sino la monetaria, ¿no? Es decir, sigue teniendo el dólar como la divisa de reserva fundamental hoy, ¿no? Yo creo que eso es una base importante. Yo hablaría más en ese sentido, sí, de crisis de hegemonía, de crisis de centralidad geopolítica de Estados Unidos en el mundo. De Europa es muchísimo peor, por supuesto, ¿no? Pero a pesar de eso, en esa transición, el problema es que las otras potencias tienen otras fuentes de poder, pero que no compensan, ¿no? Y además tendrían que actuar coordinadamente, ¿no? Entonces, claro, estamos en eso, en lo que un colega llama intento, y además en el contexto de una crisis sistémica, económica, financiera global, ¿no? Y por lo tanto hay una interdependencia que, claro, no podemos hablar simplemente de sistema de estados. Es decir, el sistema de estados hoy no es el de antes de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera de la etapa de los estados nacionales del bienestar, digamos. Entonces, claro, hay una interdependencia entre China y Estados Unidos que nos daba antes, y, en fin, y entonces ahí está, sí, precisamente, y en eso coincido con Rubén, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Clave que ha jugado Estados Unidos en la creación de un derecho mercantil transnacional al servicio de las corporaciones estas transnacionales para poderse mover en todo el mundo, los abogados en modelo americano como se han extendido en otras partes, ¿no? Es decir, y entonces, claro, en ese sentido, pues, claro, si no quiere, es decir, yo creo que el problema es que aunque quisiera, no puede recurrir a una intervención militar como en el pasado. Es decir, claro, está buscando... Es decir, el gran problema fundamental es cómo intervenir ahorrando muertes de soldados estadounidenses, como lo hemos visto en Afganistán. Y claro, han encontrado los drones, ¿no? El modelo drones como el más útil, ¿no? Pero bueno, en fin. Llegamos al momento de conclusiones, volvemos a la regla del minuto y terminamos por donde empezamos. Manolo, tu minuto de conclusiones. Pues yo, mi minuto de conclusión, voy a continuar lo que acaba de decir Jaime, que es la mejor manera. Que es cada semana, contaba el New York Times, el compañero Obama se reúne con su Consejo de Seguridad y explicita con toda claridad a quién hay que matar esta semana. Es decir, es así, como lo estoy diciendo. O sea, cada semana se decide el uso de los drones, sobre quién, cómo y para qué. Y eso es una decisión que toma el presidente en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Es decir, ese es el orden internacional beatífico que Estados Unidos quiere imponer al resto de la humanidad, que lo viene practicando desde que surge como nación. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el mundo está cambiando de base, en un sentido muy preciso. Es decir, hay potencias que decaen y hay otras potencias que ascienden. Y hoy estamos en un equilibrio inestable entre esas dos historias. Gracias, Manolo. Rubén, tu minuto. Bueno, pues comenzaría comentando, antes decía Enrique, si China aprieta a Estados Unidos con la deuda, entra en un problema, y si Estados Unidos deja de consumir, China se hunde. Estados Unidos lo pasaría razonablemente mal un periodo de tiempo breve, pero China se hunde sin el consumo de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo una potencia hegemónica porque tiene el espacio económico, el espacio normativo, el espacio militar y el espacio cultural ganado en ese sentido.
Y bueno, pues respecto a América Latina y respecto a otras partes del mundo, Estados Unidos actúa en base a su interés nacional, que tiene un efecto colateral, que es la creación de un espacio de democracias liberales, porque tiene mucho más a ganar en ese espacio que en otro. Y solamente un último apunte sobre la dictadura de Daniel Ortega, denunciada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los traslados forzosos y exterminio de los indios misquitos. Muchísimas gracias, Rubén. Lola, minuto de conclusiones. Bueno, como para mí el tema era América Latina, sus ejércitos y sus golpes de Estado más que Estados Unidos y cómo funciona el poder interno, que son muchos los poderes que funcionan dentro del mecanismo de decisión de las administraciones norteamericanas, me concentro en eso. Es un desafío para la consolidación de la democracia el que no se ha desmilitarizado la sociedad en algunos países con total claridad, no se han convertido o reconvertido esos ejércitos en profesionales con menos número, con menos porcentaje de gasto público, exageradísimo en el caso, por ejemplo, de Ecuador o de Chile. No hay claros límites a que declarase una región no nuclear y no está claramente separado un sistema de seguridad que sea civil y que funcione independientemente de los ejércitos. Yo creo que eso es un desafío para los gobiernos democráticos. Gracias, Lola. María, conclusiones. No, creo que se pueda. Me parece que has pecado de excesivamente optimista cuando dices que el mundo está cambiando de base, ojalá, pero es un poco exagerado. Lo que sí es cierto es que me parece que digamos que sí que es Estados Unidos. Bueno, es cierto, no sé si es cierto o no, pero tengo la impresión, o parece que se generaliza la impresión de que Estados Unidos está convirtiéndose en un país más ordinario, más normal. No es el país determinante o que determina tanto como antes. Pero en relación a América Latina, que es lo que nos tenía un poco ocupados, es donde me parece que queda más claro ese papel que está perdiendo ese papel de Estado mercenario que decía Chomsky, ¿no? Porque, entre otras cosas, para seguir siendo un Estado mercenario necesita que alguien se lo pague. Y este ejército, estas 22 bases militares que tiene Estados Unidos todavía en América Latina, probablemente carecen de sentido porque no hay nadie que esté dispuesta a pagárselas. Gracias, María. Jaime, conclusiones. Bueno, yo diría que Estados Unidos ha ido sufriendo una crisis de sobreextensión geoestratégica a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? En un contexto en el que han ido emergiendo otras potencias. En un contexto de crisis, eso le obliga, sobre todo en América Latina, a compartir hegemonía para tratar de controlar cualquier proceso de cuestionamiento del capitalismo, ¿no? Y subordina a eso las formas. Si son posibles las formas democráticas, de acuerdo, pero estamos viendo cómo puede promover, entre comillas, movimientos postelectorales que cuestionen la legitimidad de victorias de la izquierda o de otras fuerzas antagonistas, ¿no? Gracias, Jaime. Y para cerrar el debate de esta noche, Enrique, un minuto. Sí, yo creo que en la sociedad internacional Estados Unidos es un Estado asocial, ¿no? Es lo que se podría denominar de esta forma así tan clara, ¿no? Aislacionista y defensor de la fuerza y de la guerra como herramienta de política internacional, lo cual es propio ya de la edad de las cavernas, evidentemente, ¿no? Estados Unidos contempla la democracia solo en América del Norte y concretamente en sus fronteras, ¿no? Dicho esto, yo creo que hay que admirar a muchos sectores democráticos que hay en la sociedad de los Estados Unidos que defienden la soberanía de otros pueblos, que denuncian las injerencias de su país y que además trabajan en su país por una sociedad mucho más justa, ¿no? Y para acabar, yo recordaré que la Corte Internacional de Justicia, dependiente de Naciones Unidas, con ocasión de su sentencia sobre el asunto del minado de los puertos nicaragüenses, especialmente Puerto Corinto, declaró, o mejor dicho, convirtió esa sentencia en una definición de injerencia y declaró que los Estados Unidos son un Estado violador del derecho internacional y las relaciones internacionales. Nada más y nada menos que la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos vuelto a demostrar que somos el programa de referencia para todos aquellos a los que les gusta meterse la política pura y sin adulterantes. La semana que viene volveremos a vernos en Fort Apache.